Vamos a leer el libro Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11 al 14. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso, odio, oído de este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá todas obras a juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sea buenas o sea malas. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Amén. 모든 Voy a 사람의 dar con la palabra con el título de 본분입니다. El todo el hombre. 이 파키스탄의 En esta semana, 목회자들을 대상으로 en Pakistán hubo un entrenamiento, en Filipinas, Palawan DTS, y yo hice la lección de terminación de la lección y le entregué todos diplomas. Hoy llegué a la mañana a Corea, di la palabra con el título de Lo que quedaron en Pakistán. Prediqué esta palabra. Tiene que tener el CVDIP personal. Le prediqué la palabra. Tiene que personalizar, una personalización de CVDIP. Tenemos que desafiar por el victoria de la fe. Le prediqué esta palabra. Yo cuando fui, y ellos estaban un mes siendo entrenados. Y ellos son todos pastores. Y son pastores que tienen más de 100 creyentes, ni siquiera una semana. Nuestro entrenamiento en Corea es 2 noches, 3 días, pero el entrenamiento de un mes era la primera vez. El entrenamiento de nuestra iglesia, hacer tanta duración es la primera vez. Y ellos también, los pakistaníes, los pastores pakistaníes que hayan entrenados un mes, ser entrenado era primera vez. Y eran todos los pastores que yo me encontré en la conferencia de Pakistán y estaban todos felices, estaban con trajes para recibirme y sus rostros eran tan claros y alegres. ¿Y por qué? Le pregunté, ¿por qué le gustaron este entrenamiento y recibieron las respuestas? Y entonces, si esto lo hubiéramos hecho en Pakistán, habrá venido más de miles de personas. Y esto va a ser beneficio para la evangelización en Pakistán. No pueden venir a Pakistán. Me pidió ese favor. Y yo le dije, no podemos hacer, y ustedes tienen que venir aquí a ser entrenados, porque no podemos ir continuamente a Pakistán. Esto es DTS, venir y tener entrenamientos. Y lo veo y lo dieron todos los copastores. Los copastores dieron las lecciones. Baek Seung-in, Na Hae-young, Park Sun-woo, Oh Sang-eun hicieron la lección y le hicieron la prueba. Y yo hice la lección, hice la prueba y tenía que aprobar para salir el diploma. Y todos anotaron muy bien y con pureza. Lo hicieron en entrenamiento. Viendo esta imagen, durante un mes tenía que dar de comer 3 veces al día y a tener alojamiento. Esto no es fácil. Y en la cocina, como lo veo, estaba hecho muy bien el café. Y los sordomudos, los creyentes sordomudos, hacen cafeterías y hacen pan. A mí me gusta el café moca y eran muy ricos y hacía muy bien el negocio. Y también almorzamos juntos y era muy rico la comida. No hay por qué ir al restaurante. Cocinaron muy bien ahí. Y los pakistaníes
También una vez a 3 días lo hicieron la comida de pakistaní y estaban muy felices. Hoy regresaron todos a sus países. El pastor Kim Ik-jun es muy bien lo hizo. Él tiene nacionalidad de Estados Unidos y también es nacido por el militar y tiene poder y pueden hacer el mensaje. Y yo le dije, este Palawan, la isla es inmenso, es como más de 10 veces de Jeju-do. Yo le dije que establezca 100 iglesias regionales. En $10,000 podemos establecer uno. Y 100, levantemos 100 iglesias regionales. Y entonces en esa isla pequeña va a haber personas, discípulos que van a tener la obra y podemos encender el fuego de la evidencia. Tiene esta pasión, como sea. Es un misionero que Dios lo preparó en Palawan para hacer la evangelización. Y los pastores hicieron mucha devoción. Y también los ancianos de los remanentes que estudian bien les dieron las becas y están estudiando muy bien. Los ancianos que es desconocido y le dieron toda la matrícula para enseñar a ellos. La escala de Dios es la clase mundial. Es un nivel alto. Tiene el corazón de la evangelización mundial y están devocionando. Y entonces todas las cosas hicieron todo un igual, haciendo la devoción. Y está todo el sistema en un igual. Es muy agradecidos. Y hacia todas las naciones, y hasta los específicos, también en Oceanía, también los mismos, a través del Centro de Misioneros Miguel. Y también va a llevar los pastores a Palawan y para que puedan ser entrenados. Y por continentes voy a entrenarlos y enviarlos. Si lo hacemos un mes, esa persona cambia totalmente. Si hacemos el entrenamiento 3 días, no podemos cambiar, pero vean, si entrenamos un mes juntos con los pastores, comer, dormir, hacer un mes, entonces ellos van a tener desafíos, es seguro. Este sistema es el sistema que Dios alegra y podemos entender esto, el Espíritu Santo. Y entonces en todos los 5 continentes, los evangelistas importantes, los pastores, van a ser entrenados y cuando regrese a su país, para que puedan hacer el desafío espiritual. Hoy justamente es el domingo, el viernes que oramos, el culto que oramos por Oceanía. Como vieron en la noticia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y en más de 25 países está dentro del continente Oceanía. Su territorio es grande, pero el habitante es menor que Corea. Parece que el continente es pequeño, pero la evangelización del continente va a ser el primer continente que lo va a lograr. Por eso ahora en noviembre tenemos la conferencia de Nueva Zelanda y todos los años van muchas personas del campamento en la iglesia de Yewon, pero después de Corona 19 no pudieron ir más. Pero yo esta vez voy a viajar y voy a Nueva Zelanda y voy a hacer para la evangelización Nueva Zelanda. Esta iglesia no es la iglesia que hace cualquier persona. La evangelización mundial tiene que tener el corazón de misiones, tiene que tener la misma dirección. Y entonces ese grupo se formaliza así. Pero cuando entra la fuerza oscuridad, no pueden hacer. Y entonces Nueva Zelanda, estoy seguro que va a obrar Dios en el centro de la misionera de Yewon, porque tenemos el ADN de Yewon. Hacer unicidad, de ser una unicidad, porque Satanás no nos deja estar uno, nos molesta, nos evita, nos dispersa, nos hace separar.
y no nos deja ser uno. Al no ser uno, se apaga la luz de Cristo. Esto es Satanás. Vean, la iglesia de Corea también ataca todo el tiempo. Al atacar Satanás, y entonces se destruyen. Por eso, ¿cuál es el ADN de Yeon? Es ser uno. Guardarnos con las fuerzas. ¿Qué es cuidar con la fuerza? Quiere decir que es difícil, no es fácil, pero tenemos que sobrepasar. Por eso tenemos que orar continuamente. Hacemos algo. Tiene que ser uno para hacer algo. Más que nada las misiones, tener el tiempo, invertir el dinero. Entonces, si no somos uno, no podemos hacer nada. Por eso hoy quiero que oren por las misiones y que puedan ser misioneros que van y misioneros que envían. Como sea, desde el primer tiempo, nosotros tenemos que decidir. Así comenzó también en Nueva Zelanda. Por eso ustedes, la razón que vino la iglesia Yeon es para que nosotros coincidamos la dirección de las misiones. Entonces Dios nos guía a cada uno. Hoy vamos a terminar el libro Eclesiastés y voy a librar el próximo capítulo. Y entonces Salomón, a través del capítulo 12 de hoy, está hablando la palabra que quiso decir. Si nosotros lo abreviamos, que nosotros tenemos que acordar al Dios creador y adorar a ese Señor y cumplir el orden de Dios. Una vida de alejar de Dios y tener una vida debajo del sol, esa vida es todo vanidad. Van a tener una vida de arrepentimientos. Por eso tenemos que tener una vida de arriba del sol, no debajo del sol, sino arriba del sol. Una vida que encontraron verdaderamente a Dios, un hijo de Dios renacidos, no tiene que tener una vida debajo del sol. Todas las personas del mundo viven una vida debajo del sol. Entonces es difícil y es todo vanidad. Es una vida de arrepentimientos, una vida debajo del sol. Si unas personas que viven arriba del sol son las personas que obedecen la palabra de Dios. Una persona que quiere vivir según la palabra. Salomón esto dice que esto tiene que ser todas las cosas del hombre. Y entonces más rápido es mejor. ¿Qué es ser de todo? ¿Cuál es lo esencial? Es un trabajo que tiene que cumplir. Obviamente tiene que cumplir. Esto es, si explicamos más fácil, una vida que coincide según la identidad de cada uno. ¿Quién somos? Esto es importante. ¿Cuál es mi identidad? Esa persona que no tiene su identidad correcta empieza a tambalearse. Nuestra identidad es hijo de Dios. Decimos al Dios Padre. Venimos a hacer el culto a Dios. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Una vida que coincida según la forma que coincida como siendo hijo de Dios, utilizando seguro la autoridad de Dios y vivir una vida de disfrutación. Y por otro lado, Kal Adam quiere decir que es todas las cosas de las personas. Volviendo de hablar, es cumplir la palabra de Dios y honrar a Dios. Esto es todo del trabajo del hombre, cumplir la palabra de Dios. Esto tiene que ser todo del hombre, que nosotros honramos al Señor, adorar al Señor. Esto quiere decir que nosotros tenemos una actitud espiritual correcta delante de Dios. Diga conmigo, actitud espiritual. Tiene que tener la actitud espiritual. No es estar sentado en la iglesia y tener la actitud espiritual. Antes, cuando estaban
alabando, cuando veo el monitor, un joven empieza a adorar con alegría. 그냥 찬양 속에서 찬양하는 그런 모습이 있고 Hay personas que están con alegría, pero hay algunos imagen que no tienen el espíritu. Solo abren las bocas y también miran otras personas. Nosotros tenemos que dar la alabanza con todo el corazón. Y están parados aquí adelante y están pensando en otras cosas. Cuando entregan el culto hay personas que se sale el espíritu y están ahí sin pensar nada. Por eso después de terminar el culto no queda nada. Si termina el culto tiene que tener las gracias y tener la sanidad y tener fuerzas y tener la decisión, pero no. Están ahí sin obtener nada. A esa persona es cansado, no puede dormir y están cansados. Y entonces dan enojos. 여러분 Ustedes, 하나님 앞에서 영적 자세가 주기 바랍니다. quiero que tengan la actitud espiritual delante de Dios. 자세가 뭐예요? ¿Qué es la actitud espiritual? Es cumplir la palabra de Dios, cuidar la palabra de Dios. 실천하는 것입니다. Es cumplir según la palabra de Dios. Una vida de fe no tiene que ser mis normas. Ya el hecho de hacer una vida de fe no es mi norma, sino es la norma de Dios. No es mi escala, sino la escala de Dios. 왜 걱정합니까? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué tiene preocupaciones? 왜 불안합니까? ¿Por qué están 왜 inquietos? 불평합니까? ¿Por qué están en quejas? 하나님 빼고 계산하기 때문에 ¿Por qué hacen el cálculo sin contar a Dios? Al sacar a Dios y están nervios. Al sacar a Dios se enfadan. 오늘 밤에 En esta noche 기술을 바꾸시기 바랍니다. quiero que ustedes cambien las normas. En verdad, David y Goliat, como nosotros sabemos, obviamente David tira bien las ondas de piedras, pero ¿cómo puede ganar? Aunque tire bien la onda de piedra, puede ganar a Goliat. Pero ¿cómo venció David a Goliat? David saliendo dice que voy en el nombre de Jehová, quien ustedes están maldiciendo. Y entonces David y Goliat, ¿quién gana? Va a ganar Goliat y Dios. Dios gana. Y saliendo David cambió las normas. Quiero que ustedes cambien las normas. No es hacer yo. No es yo. Entonces, ¿cuándo podemos vencer? Entonces, ¿cuándo podemos tener victorias? Nosotros no tenemos fuerza, no sabemos nada. Al decir yo, todo mío, en mi pensamiento, en mis normas, en mi decisión, mi experiencia, al ser así no tienen la respuesta. No existe yo. Yo estoy muerto junto en la cruz con Cristo. Yo no puedo morir. Así tenemos éxito, así tenemos la victoria. Aunque es correcto en mis normas, si no coincide en la palabra de Dios, esa vida es una torre de Babel. No hay ningún significado. Vean, los no creyentes le van muy bien en el mundo y tienen una experiencia inmensa, pero es todo mentira, es una torre de Babel. Esto es la confesión verdadera de Salomón. ¿Quién es Salomón? Salomón, pasando los 5 años y tuvo todos problemas y todas cosas y nos dio el mensaje a través de Eclesiastés. El autor es Salomón del libro Eclesiastés. Antes que llegue dificultad en las vidas, y está hablando que nosotros hagamos todas las cosas como el hombre. Cuando tengan fuerzas, cuando es joven, cuando puedan moverse, cuando puedan trabajar, que vivan una vida lleno de vitalidad. Esto es una persona que tiene victoria de la fe a través de la palabra de hoy. No solo los jóvenes, los remanentes hasta jóvenes, todas las épocas y todas las eras, generaciones, tiene que ser una persona aptos para que Dios diga que estaba muy feliz. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todo así. Vamos a mirar el punto 1, es el Dios
Creador que tenemos que recordar. Es el versículo 아무 낙이 없다라고 1, 할 Eclesiastés 때들이 가깝기 전에 해와 빛과 12:1. 별들이 어둡기 전에 Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan todos los días malos y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamientos. 중간중간에 제가 Antes de ser oscurezca el sol y la luz y la luna y la estrella y vuelvan las nubes 담임 목사는 tras las lluvias. 목사들은 Hoy están estos días en los grupos jóvenes, los pastores, y están siendo 아니 영국이 어디입니까? el viaje misioneros de Inglaterra. 선교사비 제일 Como esto, ¿dónde es Inglaterra? Inglaterra es un país que más, el país que más envió a los misioneros. Pero vean ahora, fue atrapado todo por los demonios y están desapareciendo todas las iglesias. Y encima está cambiado totalmente. En Inglaterra, cuando nosotros hablamos hombre y mujer, ya nos mira mal. Nosotros estamos haciendo infracción. No tenemos que dar la diferencia de ser hombre y mujer, de distinguir. Tienen que decir hombres, personas, humanos. Homosexualidad es algo básico que está aprobado. No solo esto. Y también en el aeropuerto están todos los, son muslémicos. El alcalde de London, un país donde desapareció el evangelio, y nosotros estamos llevando el evangelio y estamos haciendo el campamento del evangelismo. Vean que Dios va a estar tan alegre. Por eso el libro Eclesiastés dice, sale muchas veces antes, dice, antes que vengan los días, antes que vengan, aparecen muchas palabras. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras de la lluvia. Antes que, esta expresión, antes que, hay un significado que nos da a nosotros. Si nosotros perdemos, arrepentimos después de pasar el momento, no hay nada. Como esto, cuando nosotros perdamos la salud, cuando no tengamos fuerza por el envejecimiento, antes de eso, tenemos que trabajar para la obra de Dios. Amén. Por eso, después del caso Génesis 3, están viviendo una vida como si no esté Dios, especialmente en las épocas de juventud. Puede pasar. Moisés era así. Moisés en el templo de Varón tuvo sus estudios, enseñanzas, y acababa y eran muy buenos. Pero en ese momento tenía 40 años, porque en ese momento Moisés vivió 120 años. Entonces vivieron muchos años. En los 40 años, con sus fuerzas salió a salvar sus naciones y tuvo gran problemas. Hasta mató, asesinó y fue fugitivo. Y después 40 años en el desierto hizo su vida, pero al final dijo que con mis fuerzas no quiero hacer nada. Mis estudios, mis fuerzas no es nada para mí. En 40 años entendió, durante 40 años vidas en el desierto. El pueblo, Dios está llamando para salvar al pueblo judío, pero empieza a rechazar. Dios le estaba mostrando los señales, pero no puedo hacer, no puedo creer. ¿Qué dicen? Delante de Dios, ¿qué le dice Moisés? Señor, yo soy una persona que no sé hablar bien. Señor, envíen una persona apto para esto. Siempre estaba diciendo, no puedo. Entonces Dios se enojó y le dice, te voy a matar. Y entonces llega un momento de ser muerto. Y entonces ahí dijo, bueno, Señor, iré. No me queda otro, porque si no muero.
부르심을 받고 난 이후에 Pero después de ser llamados, Moisés 전적으로 창조주 하나님을 cambió totalmente y confió al Dios creador. Con el pueblo de Israel hizo el éxodo y fue utilizado el líder para salvar al pueblo de Israel. Salomón en el capítulo de hoy, versículo 1, 2, y está diciendo que acuérdate de tu creador. Esta palabra que es acuérdate. Esto no es simplemente de que acordemos del pasado, sino está hablando acuérdate, y lo que dicen aquí en el versículo dice que nosotros sembremos en el corazón, en nuestro corazón, que dice que vivamos en nuestro corazón el Dios creador. En una palabra, que nosotros tengamos por Cristo, grabemos, enraicemos, naturalicemos. Y Salomón también solamente hubiera dicho acuérdate, pero dice, agrega más, acuérdate de tu creador. Creador. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué es creador? Dentro de la palabra creador tiene significado que hay un plan, proyecto especial de Dios hacia ustedes. Dios, con el propósito, nos hizo a nosotros. Por eso nuestra vida tenemos que abrazar el proyecto del Creador en mi corazón. Tengo que encontrar el proyecto de Dios hacia mí y vivir una vida de cumplimiento del proyecto de Dios. Esto es una vida correcta, justo, junto con Dios. Esto, José, David, Timoteo, desde niños como ellos, desde pequeños, al aferrar la palabra, no tambaleó en ningún momento. Por eso remanente es muy importante, porque desde niñez, cuando aferran el pacto, no se tambalean. Pero cuando es uno mayor y entiende esta verdad, tambaleamos. Cuando viene el problema, nos tambaleamos, pero los remanentes no se tambalean. No se tambalean por ninguna forma. Los mayores se tambalean. Continuamente nos hace tambalear en el grupo de evangelismo de la congregación nuestros. Yo cuando estaba en Canadá y en Corea estaba pasando cosas terribles. Y los remanentes dicen, ¿qué es importante lo que está pasando? Y dije, los remanentes no se tambalean. Por eso debemos hacer el movimiento de remanentes, dando la vida. Por eso siempre los remanentes, los que quedaron, los líderes de la iglesia, es el líder de nuestra iglesia, Lee Gang-pyo. Al sentarse en mi oficina dijo, remanente, cuando venga el Señor va a levantarse los remanentes. No es nuestra congregación, pero es diferente. Si los remanentes es muy valiosos. Lo que tengo que hablar yo, me habla él, que es el director del teólogo de teologías. Pero hoy en día nos molesta porque utilizamos la palabra remanente. Esto nos quiere atacar nuestra congregación del movimiento del evangelismo. Vea, José, David, desde niño, Timoteo. Tenemos que aferrar el pacto desde niñez y entonces no nos tambaleamos. Todos los 7 remanentes fueron así. Por eso, a través de la época de los 3 últimos días de la semana, hoy también salió que el lunes también va a ser un feriado. Entonces nosotros viernes, sábado, domingo, lunes, los 4 días del descanso, ¿quién van a venir a la iglesia? Porque el domingo están en el medio. Y entonces al salir
준비를 못 해가지고 al no poder preparar la época de últimos 3 fines de semana, están cerrando las puertas de la iglesia. Por eso el comité de los remanentes de nuestra iglesia 영육간에 신나게 tenemos que trabajar, 아멘. tener avivamiento en la época de últimos 3 fines de semana. Así pueden salvar los remanentes. Cuando se destruyen los remanentes, se termina. Crecen de primaria, sextos, hasta la universidad. No llega a ser 10 años. Rápidamente ya se hace mayor. Un filósofo dijo una palabra que es 4 vidas. Desde niños, al no tener madurez y nos dejamos pasar. Cuando es joven, por ser joven, pasamos la vida en nada, y cuando en mayor edad, cuando al no tener fuerzas, perdemos nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Si no estamos despiertos espiritualmente, tenemos una vida sin sentimientos, perdemos los tiempos, vivimos sin significados. Por eso, si hablo más específicamente, si no tenemos mandato celestial, el llamamiento y la misión, el mandato celestial, el llamamiento y las misiones, si no aferramos esto, perdemos el tiempo. Todos los días tan importantes, perdemos. Pasamos sin significado, sin sentidos. Esto es la estrategia que utiliza Satanás. No tenemos que ser engañados. Nosotros, aunque llegue nuestra envejecidad, tenemos que tener una vida de abrazar. Acuérdate a tu Creador. Más que nada, esas personas se envejecen, pero las personas, el corazón, todos los días nuevos. Por eso, todos los días van a tener una vida llena de vitalidad, con fuerzas y que desafían el pacto. Una vida de experimentar la obra de vivas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sea la comunidad de la iglesia Yeon. Punto 2, el orden de Dios que debemos obedecer, cumplir. Es el versículo 13. El fin de todo el discurso oído de este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón está hablando que el núcleo de adorar a Dios es teme a Dios y guarda sus mandamientos. El significado de teme a Dios, ¿qué quiere decir? Admitir a Dios, que todas las cosas comienzan de Dios, no es de mí, sino de Dios. Comienza todas las cosas de nuestra vida. Tenemos que admitir a Dios. Si vemos en Proverbios 3:5, todos nuestros pensamientos no es mi pensamiento, sino una vida que guía a Dios. Esto es una vida de temer a Dios, y eso es una persona de Dios. Seguir la palabra, una vida de seguir la palabra. No es decidir con nuestras mentes y con nuestras cabezas, sino veamos la palabra de Dios. Al vivir esta vida, ¿cuál es el núcleo? Tenemos que cumplir el orden de Dios. Cumplir la palabra de Dios. ¿Qué es el orden de Dios? Está escrito en la Biblia. La palabra que está escrito, una vida de seguir la palabra de Dios. Esto es cumplir el orden de Dios, cumplir la palabra de Dios. Si vemos en Salmos, está hablando así, una vida de cumplir la palabra. Salmos 119, 50 dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la palabra que nos da las vidas, la vida que nos salva. No es la palabra que mata, sino la palabra que vive. Especialmente Salmos 119, 105 dice así: lámpara es mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz y es lumbrera a mi camino.
90% 이상이다. 말씀 따라 안 살아. Pero más del 90% no vive según la palabra de Dios. El culto es culto, yo soy yo. 문제는 문제고 Dios es Dios, el problema es problema. 하나님과 사건 문제를 연결시키지 않습니다. No coincide el problema con el Dios. 하나님 말씀대로 순종하지 않습니다. No obedecen la palabra de Dios, no confían en la palabra de Dios. No echan 없어. las redes, no hay palabra, es mentira. Escuchan y se termina. 새들이 다 짜먹어 버렸어. Ya comieron todos los pájaros 빛들이 다 없어져 버렸어. y están secos y están desaparecidos. 본문 11절에 Por eso si vemos en el capítulo de 11, 잘 지키고 따라가면 si nosotros cumplimos la palabra de Dios y seguimos, y vamos a tener una vida clavos hincados y no nos tambaleamos, como un clavo hincados, es tan fuerte, es fértil. En una palabra, una vida grabados, una vida de enraizado en la palabra, una vida naturalizado por la palabra. Esa palabra son las personas que es todo ser hijo de Dios. El pastor Charles Stanley escribió este libro, El método de escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, lo que nos evita 10 cosas, ¿cuál es? Al escuchar la voz de Dios, la razón que no podemos escuchar la voz de Dios, ¿qué es? Yo escuché la voz de Dios y establecí hasta aquí. Nunca tuve consultas con las personas, no tuve preocupaciones. Escuché la voz de Dios, estoy hasta aquí. Ahora también escucho la voz de Dios. ¿Cuáles son las 10 cosas que no nos deja concentrar en la voz de Dios? El primero, ¿cuál es? No conocemos correctamente quién es Dios y por esto no pueden escuchar la voz de Dios. La existencia de Dios, Dios que está vivo, que Dios creó el mundo y Dios nos está hablando a través de la palabra. ¿Cómo podemos creer a Dios? ¿Dónde está Dios? Es la palabra. La palabra se hizo carne y que vino es Jesús. Es la palabra. Si no pueden creer a Dios, escuchen la palabra de Dios. Escuchen 100 veces la palabra del púlpito, van a creer. Escuchen la palabra y entonces van a creer. El autor, quien escribió Ben-Hur, creer Jesús. Y hay muchos que dicen que es un estafa cristianismo. Y estaba estudiando esto, que estaba mal, y estaba estudiando la Biblia, y entendió que Jesús es el personaje verdadero y que Él es el Salvador. Estaba estudiando para estar en contra, pero al tener la inspiración de Dios, hizo la película Ben-Hur. Si ustedes no pueden creer a Dios, si no tienen crecimiento de fe, lean la palabra. Si no entienden a través de la palabra, escuchen el mensaje púlpitos. ¿Quién es Dios? Al no conocer quién es Dios, no podemos escuchar la voz. El segundo, calificación bajas hacia mí, no nos deja escuchar la voz de Dios. No admitimos a mí mismo, volviendo a hablar. No tienen autoestima espiritual. No tienen la identidad de ser hijo de Dios. No saben quién soy. No saben quién soy, quién es a sí mismo, quiénes son salvos. Y entonces no pueden escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que se gloríen. No tengan orgullo, sino tienen que tener el orgullo. Esto no es que quiere que gloriarse. El 3 es la conciencia del pecado incorrecto. No hay ninguna persona que no pecan. Ya Dios nos solucionó todo el problema del pecado, pero están atrapados de las cosas del pasado y no pueden escuchar la voz de Dios. En el tiempo del culto, Dios está hablando a nosotros, pero
No podemos escuchar porque estamos conscientes del pecado. Porque tengo mucho pecado. Yo tengo mucho pecado. Me pequé. 예수 그리스도께서 죄와 사망의 법을 Jesucristo nos solucionó totalmente de la maldición, de la muerte de Satanás. 엄청 못 들어요. Esas personas que están atrapados 구원의 확신도 없어요. a través de la conciencia del pecado no tienen ni siquiera la seguridad de la salvación y está clavado a través de Satanás. Cuarto, 너무 분주해. 너무 hay mucho trabajo y están muy ocupados. No hay tiempo para estar comunicado con Dios. Esto es la estrategia de Dios. No nos hace estar ocupados y están atrapados de Satanás. La quinta es la incredulidad. No creen. El sexto 하나님에 대한 분노입니다. es el enojo hacia Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? 못한 문제가 터졌어. Cuando sucede algo, un problema inesperado, nos llegan grandes frustraciones, dificultades 주권을 신뢰하지 않기 때문에 al no creer 하나님 a la absoluta soberanía de Dios y no reciben las gracias. Y están culpando y están odiando a Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? Octavos. 반항적. Y estamos en contra. 일곱 번째, El séptimo. 숨은 죄에 빠져 있으면 Están atrapados 숨은 죄 때문에 del pecado 말씀이 oculto. 방해돼요. Al estar 숨은 así, 죄 때문에 방해돼요. 말. nos molesta para escuchar la voz de Dios. 영혼 반항해요. 반항. Estamos en contra. 교회가 뭘 한다고 반항해요. Cuando dice la iglesia, cuando hagamos algo, están en contra. 나가요. Y dice mal, es negativos, no odia, no obedece, criticas. 아홉 번째, noveno. 말씀 전하는 자에 대한 거부입니다. Es el 여러분도 negativo 말씀 전하는 자에 대한 de la 성격 palabra 컨디션, de quien 이 predica. 고정관념에 사로잡혀 있으면 Al estar atrapado 말씀이 들리지 않아요. de predicadores 말씀이 안 들려요. que tienen puntos fijos y 말씀 perjuicios 전하는 자를 del 바라보지 predicador, 마시고 entonces 하나님의 no 말씀 pueden 자체를 escuchar la 바라보시기 palabra. Por eso 바랍니다. ustedes no vean a la persona que predica, sino escuchen la palabra de Dios. 저는 하나님의 말씀을 풀어주는 Yo- 간증을 합니다. Yo hago la predicación de la historia de la Biblia porque no hay palabra que yo hago, sino según la Biblia. Y entonces ustedes, si no entienden esto, ustedes no van a tener las gracias y ningún otro lugar le van a hacer esto así. 여운교회는 La iglesia Yihua 말씀을 전하는 곳이에요. es el lugar donde se transmite la palabra de Dios, no es 하나님 말씀을 del 풀어서 hombre. 설명해 주는 것입니다. Nosotros 하나님 말씀 풀어주는데 무슨 갈등이 있어요? 감히 하나님 estamos 말씀에 expresando 갈등이 más fácil para entender la palabra de Dios. 있어요. 여운교회 다니다가요 안 나온다. 저는 볼 때 Venir a la iglesia, si no viene, no hay otra iglesia para venir. Van a estar arrepentidos totalmente. 다시 오세요. Aunque tengan vergüenza, vengan otra vez. 뭐 교회가 뭐 열린 문인데 뭐 들어간 문 La iglesia es una puerta abierta, 아버지 집인데 es la casa de Dios. 상자가 돌아오면 받아줘야지. Cuando regresan, aceptamos. ¿Por qué? 끝을 다 보고 있잖아요. 끝을. 지구상 어디 가서 하나님 말씀 풀어준대. 말씀 듣고 Si estamos analizando la palabra de Dios, ¿dónde pueden ir? El décimo, porque es menor el entrenamiento de escuchar la palabra de Dios. Tiene que entrar la palabra de Dios, pero no entra. Las 10 cosas. 하나님의 말씀을 올바로 듣는 것에 방해되는 모든 것에서 자유하시고 회복하시기 Quiero que 바랍니다. ustedes sean libres de todas las 하나님과 que nos 나사렛 evitan concentrar la voz de Dios. 걸림돌이 되는 거 Elimínenlo todo, dejen 예배 드릴 todo. 때마다 Y cada vez que escuchan la palabra de Dios, 예수님께서 나를 향하신 que cada vez que entregamos el 기대 culto, 속에서 언약적 tenemos 성장이 que 있기 바랍니다. tener el crecimiento de la expectativa de Dios y tenemos que asentarnos como discípulo de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, si vemos la Biblia, hay una palabra que está definidos la calificación de las vidas. David está analizando así en el libro Hechos 13:36. Es la calificación a David,
que estaba cumpliendo 하나님의 뜻을 la voluntad de Dios, 하나님께서 이 땅에 보내주신 목적을 이루고 하나님께서 logró 그런 뜻이. y regresó a Dios. Quiere decir este 자, 이렇게 significado. 다른 사람이 Como esto, 자신의 인생을 평할 때 cuando califica a otra persona a mí, tiene que escuchar la calificación como David, pero especialmente hay personas que está apóstol Pablo, Hechos 20:24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y ministerio de recibir el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En 2 Timoteo 4, 7, 8 dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me gusta guardar. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman sus venidas. Ya está preparado, está calificando a sí mismo así. Tiene que ser así, como esto. Para lograr el proyecto de Dios, tenemos que dar toda nuestra vida. Esto es el nivel espiritual, que crecimos así. Dios, como David, como Pablo. Yo también pueda ser calificado así y poder confesar así. Háganos hacer una vida de fe así. Vamos a orar aferrando la palabra. Cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que orar. Cuando decimos Señor, Señor, y no nos deja de decir Señor, la oración de ustedes tiene que escucharse más. Esto es el privilegio del culto del viernes. Con el corazón de desesperación, tienen que orar. Háganos vivir recordando al Dios Creador siempre en mi corazón. A través de la palabra del púlpito, háganos cumplir el orden de Dios. Aunque sea una palabra, recordarnos en nuestra vida que sean una persona de obedecer en la palabra de Dios. El talento que Dios nos dio y nuestro deber para que todos seamos un discípulo, siervos de buenos y obedientes. Vamos a decir Señor y oramos juntos. 하나님 정말 죽도록 공중에서 하나님께서 칭찬하시는 상급 주시는 이 바울처럼 나를 위하여 영광의 멸령한 생명의 이루한 생명했다 고백할 만큼 하나님의 말씀에 순종하는 지혜로운 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서.